Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, insisto, por su asistencia a este acto que convoca el Instituto Médico Valenciano como una actividad más que quiere tratar sobre un tema de una importancia principal para todos los ciudadanos. Estamos hablando del Sistema Nacional de Salud. Es un tema que, como todos ustedes saben, preocupa sobremanera a toda la población. De hecho, el último CIS, el de enero de este año 2023, situaba como un problema personal de primera magnitud que afectaba a los ciudadanos en torno al 22%, más del 22% de la población. Y si esta cifra la comparamos con lo que suponía esta preocupación personal sobre el tema sanitario, estaba en torno al 3,5%. Los datos que tenemos son datos preocupantes y, de hecho, tengo que decir que esta es la segunda cuestión que más preocupa a los ciudadanos en este ámbito de problemas personales, seguido con gran distancia del paro, que es uno de los problemas más acuciantes en cuanto a problema personal vivido por los ciudadanos, lo cual ya nos denota la magnitud de lo que significan los sistemas sanitarios. Por otro lado, todos tenemos claro que las políticas de austeridad motivadas por la crisis económica afectaron de sobremanera a todos los servicios públicos y, sobre todo, a los servicios sanitarios. Estas consecuencias y esta, a lo mejor, no prioridad política en las decisiones que se tomaron en su momento están lastrando al sistema sanitario de salud, pero en toda su dimensión, en cuanto a la percepción de pérdida de calidad, de accesibilidad, también a las listas de espera, también a los problemas de personal con el que cuenta el Sistema Nacional de Salud. Todos estos nos ha llevado a que corramos un riesgo grave de que la sanidad pública se convierta en una sanidad para los pobres y, sin embargo, la sanidad privada se convierta en una sanidad para los ricos, ¿no? Porque cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud estamos hablando de un factor importantísimo para la cohesión social y económica de un país y, además, como muy bien se dice, es un derecho humano. Y cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud en España siempre hemos estado hablando de un derecho que tiene que ser solidario, financiado con fondos públicos, con los impuestos, tiene que ser universal en su distribución, tiene que ser de calidad y tiene que ser descentralizado. De todos estos temas que, cuando vemos y echamos la vista atrás al Sistema Nacional de Salud en nuestro país, vemos que han ocurrido hechos importantes. La Ley General de Sanidad, que ya tiene 30 y tantos años. Hemos visto también, hemos sufrido todo lo que antes me refería a los problemas de austeridad, los problemas económicos, de restricciones económicas. Y luego no podemos olvidar también la pandemia que ha venido a complicar todavía mucho más lo que son las estructuras sanitarias. Por eso, después de todo este tiempo, yo creo que es momento importante de hacer una reflexión sobre cómo se puede actuar sobre el Sistema Nacional de Salud. Por eso le hemos llamado, si es necesario, reformular el Sistema Nacional de Salud. Pero esto tiene que contestar a preguntas de cómo solo son recursos económicos lo que lo pueden resolver la problemática detectada. Hay problemas estructurales en los cuales también se tiene que trabajar. El papel importantísimo de las comunidades autónomas como gestión y autónomos de los servicios sanitarios. Pues todo esto es lo que en esta sesión queremos dar respuesta, a ver cuáles son las soluciones que tenemos al Sistema Nacional de Salud. Y para ello, dentro de lo que es la modestia del Instituto Médico Valenciano, contamos con dos figuras de primera magnitud, porque los dos son profesionales, los que me acompañan, profesionales con una dilatada experiencia profesional y responsabilidades muy relevantes dentro de las estructuras sanitarias. A mi derecha está Fernando Lamata Cotanda, que también es médico, es especialista en medicina en psiquiatría. Tiene una dilatada experiencia, como he dicho, en distintas responsabilidades dentro de la Administración, inicialmente ya en el INSALU y después en otras estructuras también sanitarias. Fue consejero de Sanidad de las Comunidades de Castilla-La Mancha, fue director general de Sanidad en el Ministerio de Sanidad en su momento, fue director también de la Escuela Nacional de Sanidad. Y tiene mucha experiencia en todo lo que significa la gestión sanitaria. Y por otro lado, a mi izquierda, está Miguel Mínguez Pérez,
que también es médico, que es especialista en medicina digestiva, que tiene una amplia trayectoria profesional en la asistencia clínica, en la investigación, en la docencia también como profesional, y ahora asume la máxima responsabilidad administrativa en la Comunidad Valenciana, en la Generalitat Valenciana, como conseller de Sanidad. Yo creo que son dos vertientes, dos experiencias, y bueno, también tienen un elemento en común. Ambos dos son licenciados por la Universidad de Valencia y de la misma promoción, si no creo mal. Y yo creo que nos pueden dar una visión desde una perspectiva general de cómo es el Sistema Nacional de Salud, y que la daría el profesor Lamata, y otra mucho más concreta en cuáles son las dimensiones a las cuales se tiene que abordar desde el Sistema Nacional de Salud, desde la perspectiva de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana, y las iniciativas que pueden hacer posible la solución de los problemas detectados. Yo no quiero entretenerme más. Cuando acabemos su exposición podremos abrir un pequeño turno de palabras. Y sin más le paso la palabra a... Yo creo que empiezo yo. Que empieza muy bien. Bueno, ante todo... No sé, ahora se oye. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad. Evidentemente, Fernando y yo no solo somos casi como hermanos desde muchos puntos de vista, y hemos vivido situaciones impresionantes a lo largo de la etapa más dura de la época de España y después. Esto que quede claro, porque cuando ahora dialoguemos se notará enseguida. Yo lo que quiero es presentar la perspectiva de la Comunidad Valenciana. ¿Qué es lo que se ha hecho estos últimos años y hacia dónde vamos a enfocar los próximos, y en cómo estamos inmersos en lo poco que hace el Sistema Nacional de Salud con las comunidades autónomas, que, como sabéis, tenemos una gran autonomía. Es decir, lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 20 años es que ha ido perdiendo progresivamente la capacidad nacional, y solamente ha habido un repunte que ha sido con la época de la pandemia, que por auténtica necesidad se dio una cohesión con todas las comunidades autónomas, y fundamentalmente dirigidas a una emergencia europea y nacional española. Bien, ¿qué pasó en el año 2015 cuando hubo un cambio de gobierno? Pues que se encontró con una medicina, una sanidad pública privatizada, y con un incremento progresivo de personas que no tenían derecho a la sanidad por un decreto que hizo Rajoy en su momento. Por lo tanto, en el año 2015, a finales de 2015, lo primero que se hizo fue incorporar a todas las ciudadanos de la Comunidad Valenciana al sistema público, privado y equitativo. Esto supuso y ha supuesto aproximadamente más de 260.000 personas que tuvieron derecho súbitamente a sistema público, que no tenían. La otra gran medida que se tomó fue suprimir el copago. El copago se suprimió tajantemente en todas aquellas rentas inferiores de 18.000 euros al año, tanto en pensionistas como en personas con diversidad funcional, en menores de 18 años, en personas en situación de desempleo y en familias monoparentales. Esto fueron dos grandes medidas que dieron equidad a un sistema que estaba desmembrado en España. Y la Comunidad Valenciana lo atajó súbitamente. ¿Por qué? Por un cambio de política, por una visión política inmediata. Asimismo, se configuró el plan de reversión de las 5 unidades de privatización que teníamos. Inmediatamente se inició la reversión. Sabéis que fue Alcira primero, Torrevieja después. En estos momentos ya hemos hecho la carta y la documentación imprescindible para revertir Denia, que, por cierto, una vez más, Ribera Salud no ha cumplido con el primer compromiso del 15 de marzo de enviarnos toda la información. Ya hemos empezado una especie de confrontación por omisión. Sin embargo,
a pesar de tener una política de desprivatización absoluta de lo que son los departamentos que en estos momentos estaban en la privada y también de servicios, por ejemplo, la farmacia sociosanitaria la hemos revertido también los sistemas de control de imagen de resonancia magnética, pero sin embargo hemos mantenido lazos con la privada y un buen convenio con la privada porque no solo ha sido imprescindible en el plan de emergencia nacional COVID, que tuvimos que recurrir a la privada porque nos bloqueó en la emergencia sanitaria, sino que a posteriori, en la fase post-COVID, las listas de espera que ha generado el tener prácticamente un año bloqueado el sistema de actitud quirúrgica demorable y algunas pruebas diagnósticas, hemos tenido que recurrir a la privada para que nos ayude a disminuir la lista de espera. De tal manera que la búsqueda fundamental es ciudadano, 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 equidad y tener todos los medios posibles, tanto privados como públicos, al alcance, en un plan estratégico de acabar con la financiación hacia lo privado. Es decir, después de reforzar al máximo, de optimizar al máximo nuestros recursos quirúrgicos, nuestros recursos de estudios complementarios para acabar con la lista de espera, cuando no hemos podido, desde el minuto cero, nos estamos apoyando transitoriamente en la privada. Pero la meta es acabar con la financiación, la cofinanciación con la privada y quedarnos con la optimización de recursos de la pública. En este sentido, hicimos un plan estratégico ya en la época pandémica y pospandémica de reforzar con planes estructurales fundamentalmente la atención primaria. La atención primaria y la atención de especialización hospitalaria tenía que planificarse con un incremento económico importante y de hecho 2023 tenemos 8.258 millones de euros de financiación que suponen el 29,04% del presupuesto de la Generalitat y que es el más grande de la historia de la Comunidad Valenciana. Supone aproximadamente un 50% más de todos los presupuestos que hacía el PP en su época. Pero este refuerzo económico se sustenta por dos motivos fundamentales. En primer lugar, necesitábamos incrementar la masa de recursos humanos, si no, no hay plan estratégico que sirva. Teníamos dos grandes planes estratégicos, que era el plan estratégico de atención primaria, el plan de salud mental, y un tercero que se iniciará fundamentalmente este año, que es el plan de salud 2022-2030. Para ello necesitábamos que aquellos refuerzos que hizo la Comunidad Valenciana para bloquear las necesidades de la pandemia se quedaran en plazas estructurales. Y en ese sentido se sacaron 6.009 plazas en el año 2022 y se adjudicaron de ellas 1.609 a atención primaria. ¿Para qué? Para tener objetivos claros de optimización, número de ciudadanos por facultativos o de enfermería. Y en este sentido, en estos momentos, tenemos optimizados todos los recursos. Los médicos, los facultativos médicos de familia tienen menos de 1.300 ciudadanos por médico, enfermería tiene menos de 1.400 y pediatría tiene menos de 800, que son las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. Solamente tenemos problemas con aquellos cupos en los que por jubilación no tenemos repuesto. Y en estos momentos, luego lo comentaremos, es uno de los planes que el Plan Nacional de Salud no previno en los años fundamentalmente del Partido Popular y que nos ha tocado reforzar desde el año 2019. ¿Qué más cosas se han hecho? Se han hecho pactos de legislatura en el sentido de que no puede ser que tengamos más de un 40% de los recursos humanos en interinidades. Personal laboral, personal fijo, etcétera, etcétera. Esto no puede ser. Por lo tanto, los planes estratégicos que se abordaron en 2022
cubrirán también el año 2023 y acabarán en el 2024, es que todo el personal, el 92-93% del personal, pase a estatutario y a plan fijo. Y por eso se han hecho grandes oposiciones. Más de 25.000 puestos de trabajo a lo largo de este tiempo van a pasar al plan estructural fijo. ¿Qué más? Se han invertido, como nunca, en infraestructuras de alta tecnología. En estos momentos podemos afirmar que la alta tecnología en el diagnóstico y en el tratamiento a nivel hospitalario la tenemos la más puntera posible. Se invirtieron 81 millones de euros con recursos europeos, se implementaron 79 equipamientos de alta tecnología. Los estamos pidiendo aún. Tendremos pronto la protonterapia, teníamos ya más de 60 equipos de alta tecnología adquiridos en los últimos años, de tal manera que desde el punto de vista de infraestructura tecnológica, en el momento actual, en el presente tenemos más del 70% de los equipos montados y nos falta el otro 30% que se hará a lo largo de este año. En infraestructuras, para que os hagáis una idea, solamente en 8 años, se han construido más de 8 centros sanitarios, ya son reales. Se están construyendo 7. Hay 8 hospitales ampliados y uno que inauguraremos dentro de poco, que es el de Onteniente. Y hay 7 centros de especialidades que se están construyendo. Es decir, la mayor inversión de la historia de la Comunidad Valenciana en infraestructura a nivel de centros de salud, tanto auxiliares como centros de salud, más centros de especialidades, más hospitales, fundamentalmente ampliaciones. Y en el futuro, si seguimos, se construirá el futuro Hospital de Castellón y algún otro que no os voy a comentar. Desde el punto de vista, por lo tanto, de infraestructuras, en estos momentos tenemos la mayor inversión y tenemos la proyección, y están estructurados los sistemas económicos para que así confluyan, la mayor inversión de la historia de la Comunidad Valenciana. Y esto, tengo que deciros que ha ido repercutiendo progresivamente en una disminución, por ejemplo, de la lista de espera. Pues si nosotros cogemos los datos comparativos con otras comunidades, nuestra lista de espera, en junio del año pasado, que no ahora, que aún la tenemos mucho mejor, teníamos 26 días menos de media de lista de espera quirúrgica, teníamos un 30% menos de lista de espera en pruebas diagnósticas, teníamos en consultas externas una demora inferior a 10 días y a día de hoy estos datos comparativos, que son de junio del año 2027, del año 2022, porque el Ministerio funciona de una lentitud asombrosa y no actualiza los datos, en estos momentos tenemos 80 días, que estamos ya en un momento exactamente igual que el año 2019, en nuestro mejor momento. Es decir, el plan estratégico que llamamos Óptima, que es de disminución de la lista de espera, está funcionando. Para ello se le han dedicado 22 millones al plan de choque, es decir, para externalizar a la privada aquellos pacientes que están en lista de espera superior a 60 días, los enviamos desde el minuto 0 a la cirugía en atención privada, y en nuestra propia lista de espera en autoconcierto hemos dedicado 25 millones. ¿Qué más hemos hecho en atención primaria? Tenemos un plan estratégico, ya hemos optimizado los recursos económicos para que el número de plazas estén en unos ratios óptimos. ¿Qué hemos de hacer? Hemos de hacer una planificación de gobernanza que optimice los recursos. Si no, no avanzamos. En estos momentos estamos en la fase de diseño por parte de 15 grupos de trabajo, en los cuales participan fundamentalmente los propios trabajadores, diferentes sindicatos, organizaciones de vecinos, etcétera, etcétera, están creando la gobernanza para que ese plan estratégico, que se implementará a lo largo de este año,
optimice los recursos en el plan de atención primaria. Y en ese sentido también, y unido con el plan de salud hasta 2022-2030, está la participación ciudadana, la participación comunitaria. De manera que se va a aprobar en el próximo mes de abril el decreto, o sea, dentro de unos días, el decreto de consejos de salud y de mesas sectoriales que favorecerá y que obligará a que todos los centros de salud tengan el Consejo de Salud Ciudadano y las áreas departamentales tengan también las mesas sectoriales. Y obviamente, no solamente con recursos humanos vamos a potenciar la primaria, ni haciendo que participe el ciudadano y se contextualice, porque luego comentaremos algo acerca del cambio de visión de la ciudadanía con respecto al aspecto sanitario. No solamente con eso, sino que le debemos de dotar de infraestructuras tecnológicas de ayuda al diagnóstico. No puede ser que solamente la empatía y la buena voluntad y el saber, el tener más minutos con un ciudadano potencie el diagnóstico. Necesitamos recursos también para la primaria y en ese sentido tenemos ya la dotación para ecógrafos y una serie de elementos trascendentes para mejorar la expectativa de los médicos jóvenes que se quieren enfrentar a la primaria, pero también con tecnología, no solamente con sus manos, sus oídos y su vista, que es esencial en primaria, y también el mundo comunitario, sino también con tecnología auxiliar. Y en ese contexto también vamos a poner cirugía menor ambulatoria, que es trascendente. El otro gran aspecto que tenemos que abordar es el Plan Estratégico de Salud Mental. Como todo el mundo conoce, la fase pospandémica ha hecho aflorar algo que ya existía. En el año 2019 y 2020 ya se veía venir, pero en el 22 y fundamentalmente en el 21 y en un punto de corte de población que está entre los 12 y los 22 años, se han incrementado ostensiblemente los cuadros de ansiedad, de depresión, de autolesión, de intentos de suicidio. El número de suicidios en la Comunidad Valenciana no ha aumentado, pero sí el número de intentos y una percepción de la sociedad y fundamental del mundo, no solo sociosanitario, sino también del mundo educacional y de las asociaciones de vecinos, de que algo está pasando, que en la edad infanto-juvenil hay un incremento importante. Esto va ligado al uso fundamentalmente de las nuevas tecnologías y las redes sociales, y hay que poner los medios sobre la mesa. En ese sentido, ya en el 2019 se implementó un incremento de los recursos humanos y en el 2022 pusimos casi 300 personas en los recursos humanos de salud mental y planificamos un plan del año 23 al año 26 que estamos en estos momentos trabajando. Para que os hagamos una idea, a la máxima rapidez posible. Desde el punto de vista infanto-juvenil, se crean 3 hospitales de día infanto-juveniles, creamos unidades de apoyo rápido, que son unidades que se desplazan al contexto en donde se producen los problemas, y la semana que viene, si no es este viernes, hemos creado una ayuda telefónica inmediata para la docencia, porque los docentes se encuentran incapaces de asumir determinada problemática en tiempo real. Van a tener 2 psicólogos clínicos experimentados en atención en salud mental del adolescente para que los apoyen, y esto se ha hecho también de forma inmediata. Y quiero comentaros algo sobre barómetros. Obviamente también hemos hecho planes de investigación, etcétera, pero no quiero aburriros mucho. ¿Qué es lo que piensa la ciudadanía? ¿Cuáles son los parámetros nuestros con respecto a otras comunidades? Desde el punto de evaluación de los ciudadanos, y comparado con lo que ocurre en España, en la Comunidad Valenciana, la cifra de españoles, de valencianos que puntúan muy bien o bien nuestra atención sanitaria es el 64,1%, es superior a la media, que es 57%, y muy superior a Andalucía, Madrid o Cataluña. Pero también los parámetros últimos, la puntuación general, tanto en el grado de satisfacción general como en el del mundo de la atención primaria, que ha disminuido ostensiblemente, estamos
por encima de la media nacional y por encima fundamentalmente de las medias, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid o de otras comunidades. Nuestro presupuesto en estos momentos es un poquito mayor de la media nacional, es insuficiente, lo vamos a incrementar. Estamos en 1.651 euros por habitante y lo vamos a incrementar. El gasto proporcional, desde el punto de vista estratégico, es muy complejo el de atención primaria, es muy complejo. Sabéis que atención primaria se asume que lo óptimo es un gasto del 25%, pero la metodología de trabajo que está siguiendo el Ministerio no nos sirve para ninguna comunidad. Nosotros estamos aproximadamente en el 15-16%, un poquito por encima de la media, pero no es real. Y es muy complejo hacer un cálculo de lo que gastamos en atención primaria. Sí que es fácil, por ejemplo, el cálculo de la atención en farmacia. Nosotros estamos en el 17%, estamos por encima. Este último año hemos disminuido y ahí hay un tema muy importante que es el sistema de adquisición, las compras. No está centralizada en el Estado, está centralizada solamente en el Gobierno y nosotros en estos momentos estamos cerca del 60% en farmacia centralizada. Todavía no hemos llegado al 100%. Estamos superando la media nacional en gasto de farmacia. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en nuestra población que ha disminuido, y estoy hablando en concreto en la Comunidad Valenciana, que ha disminuido la percepción de un sistema sanitario satisfactorio? Los indicadores, aunque son mejores a la media nacional, aunque son mejores que otras comunidades, los tenemos peor que hace 4 o 5 años. La percepción del ciudadano es que tenemos una mega lista de espera, que no me cogen el teléfono, que me atienden mal, etcétera, etcétera. Pues solamente deciros, en el año 22, comparativamente con el 19, se produjo un incremento en atención primaria del 21%. Aunque nosotros habíamos incrementado en un 10% a lo largo del segundo semestre los recursos humanos, no podíamos equilibrar la balanza. Y teníamos una demora, nosotros tenemos una demora media en atención primaria de 5 días, contando festivos, de 5 días. Es una demora exactamente igual que en el año 2019, en estos momentos. Pero la percepción del ciudadano es muchísimo peor. Hay una hipersensibilidad a la atención y hay una hiperdemanda, insisto, un 21%. Una hiperdemanda que algunos estudios de otros países, fundamentalmente del Reino Unido, nos dicen que se prolongará aproximadamente 2 años. Esto es una hiperdemanda internacional. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la tendencia en el año 2023? A que esa demanda se está estabilizando, va a la baja en atención primaria. Este 21% fue solo para médicos de familia, pero fue el 24%, llegó al 24% en otras atenciones, fundamentalmente en urgencias de primaria. Es decir, la percepción y los deseos del ciudadano de hoy es: lo quiero porque me encuentro mal y lo quiero ya. Es decir, se ha incrementado la demanda y una demanda de inmediatez. Y en el rango de edades están entre los 20 y los 50 años. Es decir, en los extremos no ocurre lo mismo. En pediatría también, pero los niños van acompañados de los papás. Y los niños también hay un incremento de la demanda en urgencias y en consultas de un 11%, a pesar de que tenemos menos niños y tenemos un índice de natalidad al descenso. Ya es inferior al 7% en los nacidos, en los ciudadanos valencianos. ¿Qué ha ocurrido en atención hospitalizada? Nos ha ocurrido algo parecido. El incremento de la demanda de urgencias en atención hospitalizada ha sido sustancial y también el incremento de ingresos. Ingresos aproximadamente un 4%, pero que ha sido suficiente para crear problemas con camas hospitalarias. Este incremento no solamente ha sido en picos, sino que se ha mantenido discretamente estable y también creemos que esto va a ir descendiendo progresivamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido con respecto a los problemas profesionales de recursos humanos en la fase postpandémica?
pues la falta absoluta de previsión a nivel nacional, pero también local, pero fundamentalmente nacional, de recursos humanos, de especialistas, fundamentalmente en atención primaria, pero también de pediatría, de radiodiagnóstico, de psiquiatría, etcétera, con estudios diseñados ya para prever el futuro, se ha reaccionado tan tarde que en estos momentos tenemos serios problemas para cubrir los puestos de trabajo que dejan las jubilaciones. El equilibrio es negativo y esto nos ha obligado a un plan de choque de intentar fidelizar, obviamente, a todos los residentes que acaban. En segundo lugar, un plan de choque incrementando la oferta MIR de aquellas especialidades que nos faltan, pero claro, pasarán 4 o 5 años hasta que esto lo equilibremos, incrementando el número de estudiantes, esto tardaremos más de 10 años en verlo, e incrementando el número de extracomunitarios que vean atractivo el venir aquí. También incrementando el atractivo para que vengan los del resto de España aquí. Es decir, estamos en una competencia desleal entre las comunidades para recursos humanos y esto es algo que falla íntegramente el Sistema Nacional de Salud. Hasta tal punto es preocupante que, para que os hagáis una idea, esta ha sido la primera comunidad que ha hecho algo como lo que estoy haciendo yo, y que es recorrerme todas las facultades, tanto de medicina como de enfermería, intentando vender el producto de la atención primaria para fidelizar y que cojan todas las plazas y que luego se vengan a la Comunidad Valenciana. Es decir, es extraordinariamente preocupante esto porque el eje vertebrador que nos va a sostener es la atención primaria. Y como falle la atención primaria en un 30 o un 40%, estamos desestabilizando el sistema de tal manera que vamos al fracaso en todos los planes estratégicos por mucho dinero que pongamos por medio. A esto se une en la Comunidad Valenciana envejecimiento poblacional importante, una recomposición de la estructura familiar, de manera que población envejecida, ojo, con una expectativa de vida de aproximadamente 80 años para el hombre, 84 años para la mujer vive más y vive mejor, pero tiene soledad. Y se encuentra una estructura familiar que hace que tenga que buscar el apoyo sociosanitario para poder vivir feliz. Y esto es algo que también hay que atajar. Es un fenómeno diferente del siglo pasado, en que la estructura, la cohesión familiar, hacía que el mayor, discapacitado, etcétera, se quedara en la unidad familiar. En estos momentos no es así y tenemos que dar una respuesta y no la tenemos bien. Se unen más cosas, áreas de despoblación, un concepto muy diferente del profesional sanitario que acaba en estos momentos de las escuelas, de las facultades de medicina y de las facultades de enfermería, no tienen el mismo concepto vocacional que tenía hace unos años y lo que quieren es vivir. Y el concepto de vida es tener tiempo libre. Y por eso hay algunas áreas geográficas de nuestra comunidad que son extraordinariamente difíciles de cubrir porque no están dispuestos a ir por ninguna circunstancia. Y en ese sentido, la Comunidad Valenciana, en el mes de diciembre, aprobamos el decreto de plazas de difícil cobertura y alianzas estratégicas con el fin de incentivar económicamente y profesionalmente a estas personas que no hay forma que vayan a áreas como, os pongo, departamento de Requena, Vinaroz, Orihuela, Torrevieja. Es extraordinariamente diferente la actitud y el cambio mental que existe. Y esto habrá que analizarlo seriamente en las facultades de medicina. Lo veíamos venir porque el que solo puntúe una nota X y el que los alumnos se dediquen a estar encerrados estudiando para alcanzar la nota para entrar en medicina y luego se dediquen a estar encerrados para alcanzar la nota para el MIR,
es un mal pronóstico en cuanto a la actitud humanística que necesitamos para la atención sociosanitaria. Y esto es una realidad. ¿Y cuál es el futuro que nosotros en estos nos estamos moviendo en la Comunidad Valenciana con todos estos planes estratégicos y tal? En primer lugar, hemos solicitado ya una auditoría para ver cómo estamos haciendo. Es impresionante que una gestión de 8.258 millones y en años anteriores no haya pasado nunca una auditoría que nos enseñe a utilizar los recursos. Ya la hemos solicitado y la empezaremos en septiembre. Hemos puesto en marcha los planes estratégicos de primaria, salud mental y el plan de salud. Y vamos a crear el Servicio Valenciano de Salud. En estos momentos tenemos que cambiar el sistema de organización y de gobernanza de nuestro sistema. Hemos de consolidar una política nacional y europea. Esto es así, ya no es España solo, es Europa también. En recursos humanos es fundamental hacer un plan estratégico de formación y especialización. Las plazas de difícil cobertura, hemos de asumir la ley de especialidades, la ley de la ciencia en recursos humanos. En recursos económicos hemos de implementar y cubrir todos los planes estratégicos de recursos humanos europeos. Son cientos de millones que tenemos que cumplir antes del 31 de diciembre del año 2023, también nacionales. El último interterritorial se nos comunicó ya que va a haber aproximadamente 500 millones para toda España. A nosotros nos tocarán 50 para infraestructuras y apoyo al diagnóstico en atención primaria. Es de lo poco que está cubriendo el Ministerio de Sanidad. Un plan de salud en el contexto no solamente de nuestra área geográfica, sino nacional e internacional, los planes de salud contemplando el One Health, los datos comunitarios unidos a Europa, tiene un nombre, es una base de datos europea que unifique y que haga posible la historia europea, los planes europeos de política de alertas que no van a cubrir exclusivamente alertas de enfermedades infecciosas, que van a cubrir datos trascendentes para el futuro de la comunidad, como es desde el nacimiento, el índice de nacimiento, la obesidad, el tabaco, etcétera, etcétera. Esto es un plan, sabéis que en el segundo semestre de este año España va a estar en la presidencia y entonces vamos a vincularnos a este plan estratégico en el interterritorial, pero con poca cohesión. Y ahora me encantará lo que vayas a decir, Fernando, porque seguro que estás de acuerdo con esto, ¿no? Y en segundo lugar, y en último lugar, desarrollar la ley de la ciencia, que yo creo que en la Comunidad Valenciana es absolutamente imprescindible incrementar la investigación. Y bueno, yo acabo, que ya me he extendido mucho. De manera que yo creo que en la Comunidad Valenciana se está afrontando con planes estratégicos que necesitamos reforzar y que necesitamos más tiempo, porque algunos de ellos se han quedado zanjados en su desarrollo por casi un año de bloqueo por la pandemia. Pero el enfoque desde un punto de vista localista creo que es suficiente, yo lo veo con esperanza. Pero desde un punto de vista nacional, ahora tú comentas y lo abordaremos más tarde. Bueno, gracias por atenderme. Muchas gracias por su exhaustiva enumeración de cuáles son las iniciativas que desde la Comunidad Valenciana se están afrontando y enfrentándose ante la situación con la que vivimos para poder superar lo que llamamos este reto del Sistema Nacional de Salud. Y después de ver esta perspectiva de una comunidad, con la Comunidad Valenciana, que es muy importante, yo creo que en iniciativas y sobre todo también en recursos económicos, en el esfuerzo económico que se ha implementado en los últimos 5 años, fundamentalmente. Pero esa otra perspectiva nacional, ¿no?, del conjunto, ¿no?, de la cohesión, de la
poco de cuál es la visión que se tendría que dar desde lo que es el Ministerio de Sanidad, el resto de comunidades autónomas en un Estado semifederal que tendría que ser. ¿Cuál sería esa visión, ¿no?, y esa reflexión? Fernando, sí te... Perdón. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación del Instituto Médico Valenciano. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y su participación. Y un placer estar con el conseller para compartir esta reflexión con ustedes. En el debate de la moción de censura de ayer y hoy, el candidato a presidente, el señor Tamames, hizo una mención al tema sanitario, breve pero interesante, ¿no? Y es que la sanidad estaba deteriorándose, que había una preocupación ciudadana por la situación de la sanidad y que había que reformular, como dice el título de esta conferencia, había que reformular el Sistema Nacional de Salud. Y él planteaba en qué línea lo reformulaba, ¿no? Y una sugerencia era recuperar el informe Abril-Martorell, cuyo centro, digamos, lo que se recuerda más de él y lo que era el meollo, era aumentar los copagos, es decir, aumentar la carga de financiación del sistema en el bolsillo del paciente. Había muchas otras cosas, pero ahí estaba, digamos, el meollo y por eso se paró en su momento. El segundo es más gestión privada de los recursos públicos, más colaboración público-privada, en este sentido que, digamos, conocemos aquí en la Comunidad Valenciana con modelo Alcira o otro tipo de cooperación. Y, en tercer lugar, más recentralización, porque decía él que había 17 sistemas nacionales de salud, más el Ingesa, Ceuta y Melilla, pues 18, con esa, digamos, falta de cohesión. Y su alternativa era recentralizar, ¿no? Yo también pienso que hay que reformular el Sistema Nacional de Salud. Yo estoy preocupado por cómo está evolucionando en estos últimos años, desde la crisis financiera de 2009 hasta hoy. Son 10 años de deterioro progresivo que están tocando, digamos, el fundamento del Sistema Nacional de Salud. Pero yo creo que la salida es distinta a la que propone el profesor Tamames. Yo creo que hay que aumentar la financiación pública, no reducirla, y reducir, por tanto, la participación del ciudadano, como aquí se apuntó ya el conseller decía en esa reducción de copago que se planteó. Creo que hay que aumentar esa financiación, ahora daré algunos números. Creo que hay que reducir el peso de la gestión privada en los servicios públicos sanitarios, porque están generando ya una distorsión en el funcionamiento del sistema. Ya no son pequeñas instituciones religiosas o sin ánimo de lucro que había en nuestro país y con las que se colaboraba, clínicas más o menos capaces, sino que son grandes corporaciones, ¿no? La más grande, Fresenius, en este momento, que tiene pues decenas de hospitales en toda España y que ya puede influir, porque ya son grandes fuerzas económicas, puede influir y debatir de igual a igual con un ministro o con una ministra de Sanidad. Puede torcerle el brazo si se tercia, ¿no? Por tanto, estamos ya en una situación que ya no es una colaboración complementaria, como disponía la Ley General de Sanidad, sino una alternativa a la gestión pública, como ocurre en otros países europeos o el paradigma de Estados Unidos, ¿no? Donde ahí el dinero público de Medicare o de Medicaid se gestiona a través de entidades privadas y eso tiene un coste mucho mayor, un resultado en salud mucho peor, es decir, eso está objetivado. Pero claro, detrás hay un interés económico muy importante porque se gana muchísimo dinero en esa intermediación, en esa gestión. Son grandes corporaciones que ganan sobre todo al hacer las compraventas de las concesiones. En esas operaciones de compraventa hay una ganancia económica muy importante. Eso es lo que está en juego y eso está distorsionando el sistema. Y luego la tercera propuesta de recentralización, yo pienso que no. Yo creo que lo que sí hay que hacer es un avance
en el modelo federal del Sistema Nacional de Salud. Porque recordaba, cuando paseaba esta mañana por cerca del Mercado Colón, que nosotros votamos aquí el referéndum de la Constitución el 6 de diciembre del año 78. Estábamos viviendo en Valencia y aquí votamos ese referéndum a favor de la Constitución. Han pasado 45 años. Nuestra Constitución tiene ya 45 años. Y esa Constitución crea el modelo autonómico, pero si recuerdan ustedes el texto, lo que dice es que las provincias vecinas con alguna ligazón histórica o sentimental podrán proponer ser comunidad autónoma. No había comunidades autónomas antes de la Constitución, se crean ahí. Y se crean ahí con un instrumento de cesión de competencias que está definido en 2 artículos de la Constitución, uno que define las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, sanidad e higiene es una de ellas, y otra es la gestión de los servicios de la seguridad social, que entonces recuerdan ustedes que el INSALUD era parte de la seguridad social y que justo en el 78 es cuando se divide con INGESA, INSALUD, Tesorería de la Seguridad Social y el Inserso, y entonces ahí aparece el INSALUD, pero era seguridad social y estaba en el presupuesto de la seguridad social, hasta que eso se cambia en torno a los años 90. Por tanto, gestión de un servicio que se puede transferir y que las comunidades van asumiendo, la primera Cataluña ya en 1981, los servicios de salud pública, AISNA, los médicos titulares, eso ya en las preautonomías, cuando se van constituyendo los gobiernos preautonómicos, año 81, 82, 83, según las comunidades autónomas, ya se empieza a formar ese Estado autonómico. Pero no había antecedentes y, sobre todo, no había estructuras de cooperación y cohesión. No están definidas en la Constitución. Lo que la Constitución define es que hay un Tribunal Constitucional para dirimir conflictos de competencias, cuando haya, digamos, una discusión. Pero no hay una estructura de cooperación al estilo federal o canadiense o de otros estados federales. Aquí se ha hecho un Estado federal o cuasi federal, pero sin estructuras de cooperación federal. Esto lo notamos en sanidad. Se nota en general, pero se nota en sanidad. En sanidad tenemos un desarrollo de la Constitución y la Ley del 86, hace ya 37 años de la ley, por tanto ya tiene también su recorrido, y ese recorrido dice en la ley que hay una función del Ministerio que es la coordinación sanitaria, la legislación básica, la política farmacéutica y la sanidad exterior. Estas son las funciones que tiene el Gobierno de España. Pero esa cooperación no tiene, esa facultad de cooperación y cohesión no tiene estructura para hacerla. Se crea el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pero ese consejo tiene un carácter consultivo, no tiene un carácter ejecutivo. Y, por lo tanto, en esas discusiones en las que ahora el conseller está participando, en las que yo en su día participé desde el lado de la comunidad autónoma y desde el lado del Ministerio, porque estuve en las dos caras, digamos, del debate, ahí discutíamos muchas cosas. Había aproximaciones, cuando había un cierto consenso, para adelante, pero si no, cada uno podía hacer lo que quería. Por tanto, no había una vinculación en esa decisión. No es un órgano federal. Y yo creo que no se trata de recentralizar en el Ministerio o en el Gobierno de España funciones, pero sí dotar a un órgano de carácter federal, como puede ser el Consejo Interterritorial, de capacidad ejecutiva. Esto requeriría un acuerdo de las comunidades autónomas, de sus parlamentos. Esto es un desarrollo que no es de hoy para mañana, es un tema que hay que reflexionar y que hay que ver si, igual que España decidió sumarse a la Unión Europea y delegar algunas de sus funciones en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que cuando toma un acuerdo el Consejo de Ministros de Agricultura o el de Sanidad o el de Economía es vinculante para los países, igual que hacemos esa renuncia a una de nuestras capacidades por un bien superior que entendemos que nos va a beneficiar a todos, pues de alguna manera en el Estado autonómico, con las competencias descentralizadas, tenemos que reflexionar si en algún caso nos merece la pena que podamos ceder competencias al órgano federal, no al Ministerio, al órgano federal, para tomar juntos una decisión que nos vincule y que nos permita afrontar
una crisis como la COVID o afrontar un problema grande como recursos humanos, lo que se ha comentado, o afrontar problemas grandes de sistemas de información, de desarrollos que hemos de enfrentar, que afectan a todas las comunidades autónomas. Lo que ha contado el conseller está ocurriendo en todas las comunidades autónomas. Los mismos problemas, las mismas demandas, las mismas tensiones, y algunas tienen una mejor solución en la cercanía, sin duda alguna. Es más operativo, pero otras necesitan un acuerdo conjunto. Por ejemplo, en el tema de política farmacéutica. El tema de política farmacéutica, una comunidad por sí misma puede hacer cosas, puede hacer guías de prescripción, puede hacer sistemas de racionalización, puede hacer sistemas de compras, pero será mejor si hay un sistema de compra conjunta del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, como se hizo en el tema de la vacuna COVID. Ahora bien, cuando se hace la compra de la vacuna COVID, que se hace además, en este caso, conjunta en la Unión Europea, lo que no hay es una toma de decisión eficiente en cuanto al precio a la que se compraron las vacunas. Se compraron vacunas a 25, 26, 20 euros, cuando el coste de la vacuna era de 1, 2 euros. Por tanto, hemos gastado ahí mucho dinero. La política farmacéutica requiere un replanteamiento a fondo, porque si no es uno de las brechas, de los puntos de riesgo, de debilidad del Sistema Nacional de Salud. Ya hablamos de esto en otro debate, en una sesión anterior aquí en el Instituto, ¿no? Y lo apunto porque sigue siendo un problema que no puede abordar solo ni el Ministerio ni cada comunidad autónoma, sino que ha de ser conjunto. Y llevando una posición conjunta, bien meditada, con una estrategia de fondo, que no es de hoy para mañana, que se costará en trabajarla 2, 3, 4 años, llevarla luego a la Unión Europea y marcar ahí un cambio de política en la Unión Europea, porque si no, como digo, pues en el gasto de este año hemos dedicado en España, en el año 2022, 22.000 millones de euros a gasto en medicamentos. El incremento respecto al año anterior ha sido de 1.000 millones, en el año 22 respecto al año 21, 1.000 millones más, que es el equivalente a contratar 10.000 profesionales, o más, 10.000 profesionales haciendo una cuenta, 100.000 euros por sueldo bruto, más seguridad social, es decir, dando un paquete de 10.000 profesionales. Es solamente el incremento que ha habido este año, por tanto, con eso tendríamos capacidad, porque eso no ha sido un año y luego va a bajar, esto va a subir al año que viene otros 1.000 millones, 2023 subirá otros 1.000 millones y al siguiente seguirá en esa tendencia de retraer recursos. Por tanto, yo pienso que sí que hay que hacer esa reformulación y creo que hay que avanzar, por un lado, en el principal problema que causó ese deterioro que apuntaba Carmela en su introducción. La población piensa que la sanidad es el segundo problema que más le afecta. Antes era el número 12, hace 10 años el 3,5 pensaba que era un problema, hoy es el 24%. Esto es como decía el conseller, hace 10 años la población española pensaba que la sanidad funcionaba bien o muy bien el 75% de la población, ahora es el 57% en ámbito nacional. Por tanto, ese goteo de deterioro tiene que ver con un hecho, y es que en 2008-2009 la crisis financiera nos pegó un batacazo en todo el mundo, en toda Europa y también en España. Ese batacazo se gestionó con recorte de recursos públicos, con reducción del gasto público, básicamente para poder rescatar a las entidades financieras, transfiriendo esos enormes recursos bancarios, incluso cambiando la Constitución para priorizar ese pago antes que política social. Por tanto, ahí tenemos un agujero que fue entonces el recorte en términos absolutos entre 2009 y 2013 del 25%. Desde 2014-2015 se fue recuperando, pero hasta 2019, el mismo 2019, en euros constantes todavía no habíamos recuperado el presupuesto del 2009. En 10 años todavía no habíamos recuperado. O sea, la pérdida acumulada es de más de 90.000 millones de euros. De ese goteo, de esa sangría que nos va dejando anémicos al Sistema Nacional de Salud. Ese es el principal problema. Hay una herida abierta, está sangrando y eso no se ha corregido. Se empezó a hacer un intento de mejora, como digo, de financiación, año 2018-2019,
vino la COVID y entonces la COVID impacta, paraliza todo y sí que vienen los fondos europeos, un cambio de estrategia de la gestión de la crisis financiera de 2009 a la gestión de la COVID, es que la Unión Europea, en vez de gestionar recortando recursos públicos para decir que así ajustaba el déficit, ha inyectado dinero público. Y a España le ha llegado un dinero, entre otras cosas, para sanidad 9.000 millones de euros, que son los que comentaba el conseller. Y ese dinero pues, ha hecho que el presupuesto en 2020 subiera, en 2021 también esté mejor que el que estaba en esa serie que yo antes he descrito, en esa sangría continua. Vamos a ver qué pasa en el presupuesto, el gasto, cuando se vea de 2023, 2024. Pero, en todo caso, ¿qué necesidades tiene el sistema para poder financiarse? Pues hay varias formas de hacer las cuentas. Una es que cada consellería, que el conseller y sus colegas estimaran en cada comunidad cuáles son las necesidades reales para hacer frente a los problemas de salud, para que la atención sea rápida, ágil, eficaz, para que el profesional no tenga una carga, digamos, insoportable, para que tenga medios suficientes. Bueno, calcular cuáles son esas necesidades y se estima esa financiación. En atención primaria estamos gastando en media nacional el 14% del presupuesto, los foros de primaria defienden el 25%, pues eso se traduce, si eso fuera así, se traduce en una necesidad adicional de 8.000 millones. En salud mental, Pilar, en salud mental tenemos una financiación de 4.000 millones de euros en España, en gasto sanitario público, del cual 40% es en medicamentos, 40% es gasto hospitalario y solo 20% atención comunitaria, que es, digamos, lo que teóricamente es nuestro modelo. Pero, sin embargo, la inercia del gasto se va ahí. Es el 5% del gasto público total, gasto sanitario público total, mientras que la media europea es el 10%. El gasto en salud mental, gasto público en salud mental, es el 10%. Tendríamos que duplicar. Esos son 4.000 millones. ¿Para hacer qué? Para poder atender una primera consulta en menor de una semana. Porque si hoy en España, no digo en Comunidad Valenciana, que acaba de comentar el consejero una serie de iniciativas, pero en Madrid pides una primera consulta para una criatura que ha tenido un brote psicótico y puede tener un tiempo de 3, 4, 5 semanas, 2 meses. El 50% de las consultas de psicología clínica tienen que hacerse en la privada, porque en la pública no dan respuesta, porque tardan más de 2, 3, 4 meses en tener una consulta. Y en 2, 3, 4 meses la criatura no puede aguantar. La familia que puede se permite pagar esa consulta. Y la mitad en las consultas. Esto está mostrándonos la carencia de la sanidad pública, que no está dando respuesta y que obliga al ciudadano, al paciente, el que puede, a hacer esa consulta privada. Esto está en salud mental, tenemos un problema muy serio. Pero también en el desarrollo de otras especialidades, aquí hay expertos que están manejando las agendas y que saben cómo están en las realidades en cada centro sanitario y cuál sería la necesidad de recursos suficientes. En las estimaciones que hemos hecho en algunos grupos de trabajo, vemos que tendríamos que incrementar los recursos en un 25-30%. Eso se traduce con el gasto sanitario público actual en unos 20-30.000 millones de euros. Es lo que estamos hablando para poder cubrir esos 8.000 de primaria, esos 4.000 de salud mental, esa necesidad en especializada de infraestructuras, etc. Y luego, se ha señalado bien, hay una tendencia a un incremento de la demanda por el envejecimiento de la población. En los últimos 10 años hemos crecido en 1,5 millones de personas mayores de 65 años en España. Eso no es, digamos, como todos sabemos, los que cumplimos más de 65, como es mi caso, empezamos a consumir servicios sanitarios. Yo no había utilizado los servicios sanitarios hasta los 55, 56 años prácticamente. Pero a partir de ahí, un estén aquí, un riñón menos, un no sé qué. O sea, ya tengo una serie de consumos importantes. Claro, es que es cuando consumimos. Por lo tanto, 1,5 millones más de personas de más de 65 años quiere decir 5 o 6 veces más de gasto. Estamos hablando de esa presión asistencial y, por tanto, hay que dar esa respuesta.
la necesidad de financiación se puede cubrir. Bueno, otra forma de calcularlo es ver lo que gastan en el País Vasco. En el País Vasco gastan un 27% más que en la Comunidad Valenciana por persona. ¿Qué derecho hay a que haya esa diferencia? Tendríamos que tener el mismo recurso. Hay, digamos, la diferencia con Andalucía o con Madrid es mucho mayor. Podemos tener el mismo volumen de dotaciones para poder hacer una atención adecuada. Fijémonos que esto no es algo, digamos, fantástico, sino que en el año 2008, 2009, 2010 teníamos ese estándar, ¿no? La lista de espera era exactamente la mitad de la que hay ahora. En primaria no había lista de espera, ahora en la media nacional son 9 días de lista de espera en primaria. No tiene sentido. Entonces, eso hay que volverlo a una senda de racionalidad. Primer asunto, recursos. Segundo asunto, cohesión. Y ahí, como decía el conseller, no son solo recursos, es mejorar también la gestión, la eficiencia. Apunto una posibilidad que es que el Ministerio recupere capacidades que ha ido perdiendo en estos años. El Ministerio de Sanidad, yo lo he vivido también, o sea que no es que lo critique en otros, sino me autocritico también, porque fui secretario general de Sanidad con la ministra Elena Salgado, y por tanto lo he vivido. El Ministerio de Sanidad es una María, es una asignatura de las que no se le presta mucha atención en los gobiernos, no en las comunidades autónomas, que es la principal, porque es el que tiene el mayor gasto. Me refiero al gobierno de España. En los 45 años de democracia, ¿cuántos ministros y ministras de Sanidad ha habido? 5, 10, 15, 20, 26. 1,7 años por ministro o ministra. En 1,7 años, ¿qué estrategia puede plantear un dirigente de ámbito con perspectiva para pelear en Europa, para pelear en el tema de la industria farmacéutica, de las grandes redes de proveedores privados, de las grandes aseguradoras, en año y medio? Primeros meses estás llegando, te estás enterando, estás haciendo equipo, te queda un año de gestión y ya te cambian. Esto es lo que ha ocurrido en sanidad, en el gobierno. Se perdió el Carlos III. El Carlos III se creó para el Sistema Nacional de Salud. Se creó para eso. Y ahí está el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Microbiología, el Centro Nacional de Medicina Ambiental, de Medicina Tropical, la Escuela Nacional de Sanidad, y de repente se saca del ministerio. Se debilita lo que es la estructura de pensamiento y de generación de formación del Sistema Nacional de Salud. Hay que reforzar eso otra vez. Hay que reforzar el ministerio, la Agencia Estatal de Salud Pública, con las estructuras que necesite, recuperando el Carlos III, recuperando musculatura. Decía bien el conseller que en motivo de la crisis de la COVID, el Ministerio ha recuperado un poquito de vidilla, porque claro, había que responder a ese problema, y entonces pues convocaban cada semana, cada día, a veces todos los días, 2 veces al día, y había también una financiación que llegaba de Europa para repartir a las comunidades autónomas. Claro, esto le da al Ministerio un papel interesante. Si tiene ahora para el plan de acción en atención primaria, tiene pues unos 600 millones entre una partida de infraestructura y otra partida de programas, pues hombre, esto las comunidades autónomas ya le prestan más atención. Pero si en vez de los 600 o 700 tuviera lo que estamos planteando en necesidad, son 8.000 millones adicionales para atención primaria, y el Ministerio tuviera esa capacidad de canalizarlo para la Estrategia Nacional de Salud en atención primaria, hombre, la cosa cambiaría. Tendríamos otra capacidad de interlocución en ese Sistema Nacional de Salud. Lo mismo ocurriría en la Estrategia de Salud Mental. Está bien que se haya dotado la Estrategia de Salud Mental con 100 millones para 2 años, 50 por cada año. Pero hemos visto que las necesidades son de 4.000 anuales más, 4.000 millones para que pudiéramos atender al día esa intervención precoz en primeros episodios psicóticos, que es clave para que eso se canalice de una manera pues, con perspectivas de recuperación completa, que puede conseguirse, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hay capacidades del Ministerio de liderar esa coordinación si tuviera un apoyo financiero
una continuidad en su liderazgo, que no dure solamente año y medio, sino que se le haga una perspectiva, al menos de legislatura, de 4 años, y un compromiso de tomar eso en serio, y un refuerzo del Consejo Interterritorial, que eso no es inmediato, pero sí que la dinámica de un ministerio más inteligente, con más capacidad de pensamiento, de generar discurso, de tener recursos para dar respuesta a las comunidades, Carlos III, etcétera, con una financiación tipo la que ha venido de fondos europeos, que se genera desde el presupuesto del Estado, para poder apoyar las estrategias nacionales, eso cambia por completo. Eso te da una cohesión y una seguridad que ahora no tenemos. Eso te permite afrontar los sistemas de información de una manera mucho más sólida y con perspectivas de futuro. Y te permite participar en la Unión Europea también con otra capacidad, porque en este momento no tiene el Ministerio, no tiene chicha, no hay la Dirección General de Farmacia. ¿Cómo puede negociar la Dirección General de Farmacia los precios con la industria farmacéutica si un pequeño laboratorio tiene mucha más estructura de pensamiento, de jurídicos, de personal experto que lo que tiene el Ministerio? No es posible. Tiene que fortalecerse con las comunidades autónomas en esa estrategia conjunta, ¿no? Creo que las políticas que se han hablado, atención primaria, salud mental, recursos humanos, la de política farmacéutica son claves, y también la de revertir, como aquí se ha apuntado, que se está haciendo, el peso de la gestión privada en los servicios sanitarios. Ese peso se ha desbordado y en este momento los sistemas autonómicos y desde luego el Ministerio no tienen capacidad de gobierno de lo que está pasando. Se les está yendo en pensamiento. La dirección, digamos, del discurso la tiene la industria farmacéutica con sus think tanks y con sus cursos y congresos y financiación de guías clínicas y de todo lo que genera pensamiento. Lo que le llega a los profesionales está patrocinado desde la industria o desde otras tecnológicas, por tanto, ese es el pensamiento que llega, y desde el punto de vista de gestión, los gestores, pues es el IDIS y las asociaciones de gestión privada, que están también dominando el discurso. A la Escuela Nacional de Sanidad ya casi no se la escucha. La andaluza pues ha perdido mucho fuelle. En fin, hay una estructura de generar una forma de gestionar desde lo público que hay que fortalecer. Y esto requiere decisiones. Si decíamos al principio que Tamames, el candidato a presidente, decía que él creía que había que aumentar esa gestión de recursos públicos a través de medios privados, pues yo entiendo que hay que hacer justo lo contrario. Y hay que hacer, por tanto, una prohibición de esas concesiones a 30, 40 años. Ese modelo tendría que prohibirse en sanidad para que no distorsione lo que está pasando. Puede haber cooperaciones puntuales, complementarias, subsidiarias para problemas puntuales, pero con una estrategia, como también aquí se ha dicho, de desarrollo de lo público, de desarrollo de las infraestructuras, de desarrollo de las plantillas, de estabilidad de esas plantillas, de remuneración adecuada. Con eso yo puedo también concertar de manera complementaria y puntual, pero no en una manera alternativa para sustituir el sistema. Eso lo quiebra y eso hace un sistema que en este momento, en el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, pues se nota esa situación de deterioro de una manera mucho más notable. Por tanto, no sé si la palabra es refundar el sistema, pero sí es reflexionar sobre esas carencias que a lo largo de 37 años se han visto, a lo largo de los 45 años de Constitución, un Estado cuasi federal sin estructuras de gestión federales, un Sistema Nacional de Salud cuasi federal sin esas estructuras y un hachazo que sufrimos en la crisis financiera de 2009 que no se ha recuperado. Ahí hay una sangría. El diagnóstico que yo haría de este enfermo es hay que cerrar esa sangría lo primero y reinyectar el recurso para ponernos a nivel de como estábamos en 2009. Pero en 2009 no estábamos en el óptimo, habría que mejorar un poco más y por tanto esa senda que hablábamos de esos 25 o 30.000 millones.
Y eso yo no lo veo en la cabeza del gobierno actual, aunque sea un gobierno progresista, yo sea del Partido Socialista, militante, antiguo y veterano, pues no lo veo, no está ahí. Creo que hay que hacerle llegar esa preocupación. El presidente, en la contestación a Tamames, el presidente Sánchez, ha dicho: no hay que aumentar la sanidad privada porque en España el gasto privado en sanidad es del 30% y en otros países europeos, como Alemania y Francia, es del 15%. Esto es así. Es decir, lo que falta es gasto público. Lo que ha dicho el presidente es así. Lo que tiene que hacer es poner los recursos para que en 4 años estemos ahí, en 8 años estemos ahí. Y eso yo no lo veo. Y por eso creo que el debate no es de hoy ni mañana, es de los próximos 4 años, para que sea el gobierno que sea, un gobierno progresista que crea en este modelo, pues habrá que animarle a que se tome en serio esta política, porque si no, la sanidad española se hunde, se desmorona, y si fuera un gobierno que quiere desarrollar el programa del señor Tamames, pues habría que volver otra vez a las barricadas, no habría otra manera. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias. Perdón, muy esclarecedora de por dónde va la situación del sistema sanitario nacional desde una perspectiva desde el Estado central, ¿no? Yo creo que ha quedado muy claro que una prioridad política es un elemento fundamental, acompañado de recursos y de liderazgo, que son, yo creo, los 3 elementos que podrían hacer posible el reflotar el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que ahora, con todas estas posiciones y estos puntos de vista, es un buen momento para si queréis, abrir un poco un debate con preguntas que se puedan suscitar. Ahí, Eduardo. Sí. Bueno, nada, que en Valencia hace cosa de un mes se habló la Carta de Derechos de Protección de la Inteligencia Artificial. Como habéis dicho, las redes sociales es un gran problema. Los derechos humanos son del año 48 y no se incluía. Y se va a firmar y se va a llevar al Parlamento Europeo. Habían varios científicos de neurología, y estaba de la Cortina. De la Cortina es catedrática, porque no la conozca, de ética. Y dijo: la sociedad tiene un problema y la universidad tiene departamentos. Pues esto yo creo que pasa un poco, se puede generalizar en todos los lados. Yo soy médico jubilado, pero soy también presidente de una asociación de vecinos y tengo que ir a trabajar al ayuntamiento y las concejalías son departamentos. Muchas veces no funciona el ayuntamiento como un ayuntamiento de la ciudad, sino cada concejalía trabaja y eso se puede generalizar. La crisis del COVID nos mostró una fortaleza y una gran solidaridad, pero unos grandes errores, porque hemos mantenido estructuras anacrónicas y que no funcionan, como has nominado el sistema, la comisión interterritorial, pues que no ha funcionado. Es que el Consejo Territorial no ha funcionado, o sea, porque no obliga absolutamente a nada. Luego, he hecho en falta un tema, no es todo tecnología. Hay un tema que hay que modernizar las leyes. Por eso hablo de las palabras de la Cortina. O sea, no pensemos únicamente en curar, en salud. Y las leyes hay que cumplirlas y tiene que haber procesos de gobernanza que no existen. Tenemos un problema que no se ha nombrado en la mesa. El 95% del presupuesto se gasta en atención sanitaria y en tecnología. La salud pública ni se nombra. Y son los que trabajaron realmente en la epidemia del COVID. Y llevan años los sistemas de salud pública con la colza, con las vacas locas, con el SIDA, con las desigualdades sociales, con los determinantes sociales,
completamente la salud pública abandonada. Eso es una queja general de epidemiólogos y de gente que trabaja en salud pública. Y los presupuestos de ahí, o sea, yo estoy muy satisfecho, el otro día ha salido el representante de Comisiones Obreras del aumento de presupuesto en primaria. No se habla de salud pública. Tenemos la única red estatal de centros de salud pública en cada comarca. Me parece que están bastante abandonados, porque tienen que tener una relación clara con los ayuntamientos. Hoy, en el 2022, estamos todavía hablando de la necesidad que se eduque bien en la alimentación en los colegios, que haya educación de salud sexual en los colegios. Hoy, en el 2022, cuando no se está realizando. Y un programa que había de educación sexual, que por cierto yo lo trabajé, ha desaparecido del mapa. Eso dicho por enfermeras. El envejecimiento que viene en primaria, habrá que plantearse si es un envejecimiento de gente que no va a poder acudir a su casa, al centro de salud, sino que habrá que ir a la casa del paciente. Yo, lo de los médicos, que faltan médicos, no lo logro entender. 43 facultades de medicina. Primer país del mundo o segundo país del mundo en facultades de medicina. O sea, y algunas de ellas, en vez de facultades de medicina, son academias de preparación del MIR, porque ni tienen hospital de referencia ni profesionales que se puedan dedicar. Y eso es un dinero echado completamente a la basura. Luego, los currículos de formación de las carreras de medicina y de enfermería siguen siendo los mismos. No se habla de determinantes sociales, no se habla de cuidados. De todo eso no se habla. Es todo biología, curar. La salud pública, o sea, el PP le interesa la salud, pero la salud de curar, no la salud pública. Y la salud pública tiene una referencia fundamental en la economía. Los accidentes laborales han aumentado. Y la salud laboral está en salud pública. Y bueno, me alegro mucho de los consejos de salud de zona, ojalá se formen, y sí que pediría que en esos consejos de salud, en los centros de salud, exista algún lugar donde los vecinos nos podamos reunir, porque el problema que tenemos es que no nos reunimos, con lo cual entonces, si no nos podemos reunir con los gerentes de los hospitales, pues es una pérdida de tiempo. O sea, que un salón de actos en cada centro de salud, pequeñito lo que sea, pues habría que realizar. Y ya no sé más qué decir. Y luego sí, hay un tema que me preocupa, que es que hay que mejorar el control de conflictos de intereses. Mire, hoy en día las plazas para entrar a los hospitales, las preguntas las ponen 3 jefes de servicio de un hospital. No, para entrar a un hospital a trabajar o para ser médico o para entrar en un centro de salud, tenía que ser como el MIR. Todos los jefes de servicio de cardiología de España tendrían que poner las preguntas y luego ante notario se sacan las preguntas que hagan falta. Pero es que no puede ser porque puede haber intereses en ese fondo, que yo creo que con esas estructuras hay que acabar. En resumidas cuentas, no es todo tecnología, hay que ver. Con respecto a la salud mental, faltan psiquiatras, es indiscutiblemente, pero recuerdo las palabras de Adela Cortina: si sigue la precariedad en el empleo, si la gente joven sigue sin tener pisos y hay un mal trabajo, no es que hagan falta psiquiatras y medicinas, es que va a ser imposible. Porque, claro, la salud mental no se va a corregir. Tiene que haber una coordinación con ayuntamientos, con otras consellerías, con asistencia social. No medicalicemos los problemas sociales únicamente. No se va a solucionar la salud mental solamente aumentando los psiquiatras y los psicólogos. Hay un problema y eso falta hacerlo. Y eso son leyes y que se cumplen. Y me callo ya para no quitar tiempo. Sí, 2 preguntas concretas, porque siempre que estamos en una situación de exposición por parte de los responsables políticos de las líneas, generalmente no se habla de gestión, del modelo de gestión. La gestión importa muchísimo para la reforma la reformulación del Sistema Nacional de Salud. Y a mí me
bueno, ha sido muy de pasada, pero he oído que la Consellería, o al menos él lo ha dicho, se está pensando lo de revitalizar o refundar el Servicio Valenciano de Salud, cosa que me parece magnífica. Yo esta tarde venía con la idea de recomendar eso. Entonces, estoy muy contento por esa propuesta, lo cual significa un cambio de modelo organizativo fundamental, que es extraordinariamente importante para que cambie la cuestión, ¿no? Esto yo me gustaría que, si pudieras, lo ampliaras al conseller. Y una cuestión pequeñita, y es que es una pena que ya esté construido y ya no se puede hacer nada, pero el Hospital de Onteniente nunca debió ser. Nunca debió ser. Esto es un gasto innecesario que, bueno, pues que probablemente contenta a una parte de la población, pero nada más. Y una pregunta para Fernando, porque no ha hablado para mí, uno de los peligros más importantes es lo que se está cociendo como extender el modelo Muface al resto del sistema sanitario. Ojo, no hemos acabado con el Muface, que a mí me parece una de las grandes vergüenzas de cualquier gobierno progresista que se precie, que hay que explicar que por qué no se acaba con el Muface, quién son los beneficiarios del Muface, claro. Pero yo creo que esto es uno de los problemas que está encima de la mesa y que puede ser más grave para el Sistema Nacional de Salud. ¿Os parece? ¿Podemos que contestéis al final de todas las preguntas o preferís? Podemos estar 2 horas. Porque Sí, podemos. han tocado todos los temas. Yo, desde un punto de vista local, evidentemente la inversión en salud pública es imperioso que la incrementemos, que le demos más importancia, pero la salud pública es un tema transversal de todo el gobierno. Hoy en día nadie entiende el concepto de salud pública, sino una salud. Ahí está toda la mejora de la salud medioambiental, animal y la humana. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué expectativas tiene un joven en el momento actual que tenga 18 o 20 años cuando te dice que Volkswagen se va a montar una gigafactoría en Sagunto y que va a crear groseramente 30.000 puestos de trabajo de alta tecnología? Eso es una incidencia fantástica en el sistema de salud pública. Es decir, o bien cuando nuestra Consellería de Educación dice educación gratuita a partir de los 2 años universal. Y gratuita significa que no se pagan ni los libros ni nada de nada. Esto es salud pública. Es decir, no contemplemos solamente, como bien tú dices, en recursos humanos para curar, no contemplemos solamente en recursos humanos para diagnosticar en alta tecnología. No. Los recursos humanos tienen que ser transversales de un gobierno para mejorar el estado de bienestar. El estado de bienestar. Sin eso, como decía Adela Cortina muy bien, no hacemos absolutamente nada. Evidentemente hay cosas con las que contigo no estaría de acuerdo yo en absoluto, como por ejemplo que solamente los responsables de salud pública hicieron frente a COVID. Frente a COVID hizo frente toda la ciudadanía, absolutamente toda, incluso los no profesionales sanitarios. Absolutamente. Si hubiera sido solo por salud pública cuantitativamente, estaríamos muertos, porque cuantitativamente eran muy pocos. ¿Sabes? O sea, hay otros aspectos. Pero yo no me refería a... Yo digo que el personal de salud pública hizo un gran esfuerzo. Evidentemente. El 5% del presupuesto o menos se dedica a salud pública. Es verdad. O sea, claro que taparon las cajeras de Rosby muchísima gente. Pero la salud pública no se nombra. O sea, no se nombra. Es que ese problema no tiene la inversión suficiente. Tienes toda la razón. Bueno, vale, de acuerdo, sigue. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Yo voy a quitar un poco de mala uva. Yo cuando vengo aquí y veo el cartel Instituto Médico Valenciano, se me abre el alma. El Instituto Médico Valenciano, que tendría ahora 160 o 170 o 180 años,
nació cuando no había colegio de médicos ni nada. Y se juntaron una serie de colegas en una travesía de la calle de la Bolsería y formaron el Instituto Médico Valenciano, con su escudo ahí, y entonces nosotros provenimos de ahí. Luego se fundó el Colegio de Médicos, pero posteriormente el Instituto Médico Valenciano tiene 170 o 180 años, y entonces no había los problemas que hay ahora, eran más graves. Y solo quiero que cuando veo yo estos carteles ahí, pues tengo nostalgia y chispum, se acabó. ¿A quién le tengo que pasar? Al doctor Brines, vale. Juan Brines, jubilado también. Agradecer la invitación del Instituto Médico Valenciano, muy cordialmente. Agradecer al conseller de Sanidad la exposición que nos ha hecho, que falta nos hacía, se lo agradezco vivamente, y le auguro éxito, porque conociéndolo como lo conozco personalmente, tanto su trayectoria personal como profesional, seguro que no conseguirá todo lo que quiera, pero conseguirá mucho. Usted, doctor Lamata, está precedido indudablemente de un prestigio. Y voy a insistir en un detalle que ha comentado sobre la observación personal que hizo ayer Tamames respecto a la conveniencia de que la salud, de que hubiera una asistencia sanitaria pública fuerte y además una privada. A mí, de verdad, me supuso, por mi edad posiblemente y por la trayectoria, me supuso un auténtico aldabonazo, alegría, que una persona con casi 90 años, de un prestigio nacional e internacional, tanto personal como académico del que tiene Tamames, tuviera la valentía de, habiendo pasado lo que ha pasado y que no hace falta repetirlo aquí, por sus ideas, que tuviera la valentía de presentar las cosas tal como él la veía, tal como él la veía. Hay que quitarse el gorro. Y sin embargo, vimos ayer exabruptos, descalificaciones, calificativos tremendos, gritos. Y eso nos da una idea de cuando hay que recordar que el Senado era la reunión de los señores, de los viejos, de los que tenían experiencia. Y un Senado y unas Cortes que fueran sensibles y razonables, aun no compartiendo sus ideas, lo hubieran debido de respetar y de agradecer. No vimos eso. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos aquí en nuestro país es precisamente la clase política, donde deciden personas sobre asuntos de los cuales jamás han tenido ninguna experiencia. Y además, algunas de ellas más vinculadas a la necesidad de, sin trabajar demasiado, ganarse el sustento, que no el bien público. Quiero comentarle un detalle sobre dos cosas que ha tocado usted. Una de ellas es sobre la educación. La educación es fundamental. Educación para la salud. Desde las madres que están cuidando niños durante toda la infancia y durante toda la vida. Gran parte de los problemas que acaecen hoy día en la sanidad son debidos a una falta de educación sanitaria por parte de la población. Los mismos políticos han estado vendiendo la salud es un derecho. La salud es un derecho, igual como puede ser guapo, ser joven o poder andarse 15 días a las Bahamas. Eso no puede tolerarse, hay que criticarlo en bien de todos. Luego, por lo que respecta ya a la educación más formal. Hay un dicho que dice que quien no sabe dónde va, no hay camino que lo lleve. Hace ya muchas décadas que la Organización Mundial de la Salud, en su guía pedagógica, en la cual tuve el honor de colaborar, decía que un objetivo fundamental de las facultades de medicina era explicitar exactamente los objetivos que se pretendían.
Aquí se ha avanzado antes una nota que yo la comparto, y es que hoy día las facultades de medicina están prácticamente como el necesario paso, el gasto de 6 años de las mejores épocas de la juventud para acceder al MIR. Eso tiene que cambiar. Hay otro hecho que comparto, el grueso de su charla lo comparto plenamente. Es decir, tenemos que reformular la asistencia nacional con respecto a las competencias sanitarias. La epidemia esta que hemos pasado nos lo ha comprobado. ¿Cómo es posible que un hecho que afectaba por igual a toda la nación estuviera manejado por 17 comunidades de manera diferente? Esto no hay manera de entenderlo. Y por lo que respecta al dilema entre sanidad pública y sanidad privada, etcétera, y decir que yo llevo 60 años en la pública, jamás he hecho la privada, creo que tengo un cierto background para poder... Pero jamás he ido contra la pública, porque la privada supone el contrapunto no burocrático a la pública. Hoy día la asistencia pública está excesivamente burocratizada, con demasiadas puestos intermedios, decisiones, etcétera, etcétera. Pero les voy a decir otra cosa que creo que vale la pena. Y me gustaría que no se tomara de mala manera, porque es una realidad que todos los días está por delante de nuestros ojos y no la vemos. Nuestra sanidad está en gran parte privatizada. ¿Acaso en los centros de salud tenemos una dispensación de medicamentos? ¿Por qué los médicos tenemos que estar los médicos de la función pública tenemos que estar en la pública y no lo tienen que estar los farmacéuticos? ¿Por qué? No digo que se haga una farmacia en cada centro de salud, pero por lo menos los 20 medicamentos fundamentales de la OMS pudiera ser. No hablemos pública y privada, seamos coherentes, veamos la realidad. No nos hablemos con medias tintas, en beneficio de todos. Y yo particularmente, en beneficio de lo que puede ser la solución o una gran parte de la solución de nuestra sociedad, que es que haya más niños. Disculpe la vehemencia, pero creo que el tema valía la pena. Y le insisto, usted viene precedido de un gran prestigio. Perdón, yo lo que sí que pediría es que las preguntas se ciñan a preguntas concretas, porque así podremos dar respuesta y acabaremos el acto en una hora todavía prudente. Sí. Sí. Una pregunta concreta. Fernando, cuando has dicho que después de las diferentes formas de colaboración público-privada a medio y largo plazo, además de meditar, habría que prohibirlo, ¿estabas hablando de suprimir el 1597? Sí. Sí. Vale. Bien, yo creo que, como se ha referido sobre todo el doctor Lamata, los principales problemas están no que tenemos un Estado casi federal, es que tenemos 17 países independientes, totalmente independientes, por lo tanto no es casi federal en algunos aspectos como en la sanidad. Y si tenemos claro, y lo tenemos porque hablando con muchos políticos a lo largo de nuestros años, así es, que un sistema federal podría solucionar los problemas teniendo un gobierno federal con sus competencias, ¿por qué piensa, ya que ha estado en un ministerio, piensa que es tan difícil cuando hemos tenido dos gobiernos de derechas y de izquierdas con mayoría absoluta y nadie ha sido capaz de reformular esto? ¿Por qué? ¿Contestas? Sí. Bueno. Sí, el tema de Muface que se ha comentado, efectivamente, es un punto que está en la Ley General de Sanidad del 86. Otros subsistemas se fueron integrando, sistemas de ayuntamientos, casas de socorro, hospitales provinciales, en los servicios de salud, MUNPAL, la mutualidad de los ayuntamientos, se fueron integrando servicios sanitarios de empresas que hacían la gestión, como Telefónica, los bancos, etcétera, pero quedó Muface, ISFAS, Mugeju sin integrar, y las mutualidades de accidentes de trabajo. Son dos pedazos que son unos 3.000 millones en conjunto, casi 4.000 en el último presupuesto de gasto sanitario público gestionado a través de compañías de seguros privadas, ¿no?
Y esto es una de las heridas que yo decía, ¿no? Una de las brechas que está ahí sin resolver, que distorsiona, que desde luego hay, alternativas que continuamente, una y otra vez, plantean ampliar este modelo desde distintos foros y con distintas formulaciones. Y yo creo que es un tema que habría que resolver. La propuesta, por ejemplo, del actual gobierno, la ley que dice de consolidación de la equidad, universalidad del Sistema Nacional de Salud, no contempla la integración de la atención sanitaria de Muface, ISFAS, Mugejo. O sea, está también en este momento otra vez fuera de la agenda. Los que defendemos que tenía que integrarse con un proceso progresivo para los nuevos funcionarios en un horizonte de unos cuantos años, pensamos que es perfectamente viable y que no hacerlo genera una distorsión en el sistema que da pie, como digo, a otras operaciones especulativas, ¿no? Por tanto, hay que seguir insistiendo en este tema. Salud pública, que por el formato de esta intervención no había mencionado, en esa necesidad de financiación de recursos, la estimación que hacía nuestro grupo de trabajo es de unos 3.000 millones de euros para salud pública, profesionales, servicios de análisis, de control, etcétera. O sea, ese capítulo está también pendiente de desarrollar en nuestro Sistema Nacional de Salud, todos los técnicos de distrito, etcétera. Bueno, lo que conoces bien. Desde el punto de vista de lo del 1597 está claro que sería un poco esta propuesta de suprimir, y en la reflexión de por qué no se avanza en el modelo federal, desde mi experiencia, la impresión que hay cuando se pone en marcha la ley de sanidad es que es un proceso en el que, como tú apuntas, la responsabilidad de la sanidad es de las comunidades y yo como gobierno ya me puedo lavar las manos, diciéndolo así muy simplemente, ¿no? Entonces ya no es mi problema, es de las comunidades. El Gobierno de España, de alguna manera, aunque en la ley hable de cohesión, de bases de la legislación sanitaria, de política farmacéutica, de políticas muy importantes y la coordinación, sin embargo, poco a poco se va descapitalizando físicamente. Si tú conoces los que hayan ido por el Ministerio hace 30 años, hace 20, hace 10, han ido viendo cómo se iba descapitalizando en personas, en capacidades de respuesta, ¿no? Y eso es porque, de alguna manera, en lo que yo viví en el Gobierno, en los presidentes del Gobierno, los vicepresidentes, las autoridades, pues entendían que ya no era su problema, que es un problema de comunidades. Y esto es lo que es un grave error. Es un grave error porque la sanidad tiene un gobierno de sistema donde el Ministerio, la Administración Central, tiene un papel clave para poder vertebrar y dar fortaleza a la gestión de las propias comunidades autónomas. Insisto, yo no hablo de recentralizar. Yo cuando esto, desde el punto de vista de consejería, lo he vivido, creo que las consejerías, como aquí también se ha visto hoy, cuando se lo toman en serio, cuando hacen un buen planteamiento con un buen equipo, dan un impulso a la gestión sanitaria desde la cercanía tremendo. Si se vertebra mejor el gobierno con nuevas formas de gestión, mejor. Pero, desde luego, el Ministerio hace falta porque, también lo decía el conseller, políticas europeas, el que está sentado en la mesa es el ministro o la ministra, es el director general de farmacia. Y si en política farmacéutica no hay una estrategia bien analizada de Gobierno de España y gobiernos de comunidades autónomas, que son los que luego van a pagar la factura, el año que viene vamos a seguir gastando más y vamos a pagar por los medicamentos 1000 veces más de lo que cuestan. Entonces, hace falta esa vertebración de gobierno federal para la sanidad. ¿Y cómo hacerlo llegar a los gobernantes? Yo a veces pienso que la única forma es a base de las crisis, ¿no? Como tuvimos con el COVID, digamos, generó la necesidad de intentar coordinarse mejor y hubo un intento y hubo algunos resultados, ¿no? Pero parece que no ha sido suficiente para que eso se tome en serio. Fíjense que ha habido también pues, 3 ministros, bueno, si contamos a Carmen Montón, pues luego ha habido otros 3 ministros más. Y ahora Carmen la actual ministra se va otra vez ahora a Canarias, ¿no?
eso te da señal de falta digamos, de conciencia del papel que juega el Gobierno de España en la vertebración del Sistema Nacional de Salud. Y por eso mi preocupación, porque yo creo que si eso no se toma en serio, el deterioro con estas brechas de Muface por aquí, de la Ley 1597, del otro, o sea, todo esto, la política farmacéutica con el gobierno de todos los sistemas de formación continuada, todo esto va haciendo esa brecha, y por eso hay que dar un aldabonazo desde organizaciones, asociaciones, ciudadanía y gobiernos autonómicos que crean en esto, ¿no? Espero que este conseller nos anime en esa dirección. O sea, para que os hagáis una idea, los problemas que tenemos en el momento son recursos humanos, no de médicos, de especialistas de determinadas medicina de familia, por ejemplo. Nosotros tenemos más de 150 plazas dotadas económicamente, pero no tenemos médicos de familia. Pero esto es común en todos los ámbitos nacionales, es decir, todas las comunidades reunidas en el Consejo Interterritorial, que tiene un apartado de recursos humanos, hemos puesto de manifiesto el problema. Se han intentado dar diferentes soluciones que solamente pasan porque en el ámbito nacional se legisle adecuadamente. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros financiemos la formación de medicina durante 6 años, el 80% de las universidades públicas, luego financiamos la formación MIR con mejor o peor sistema de gestión de qué porcentaje de especialidades, y después, cuando acaban, se pueden ir a la privada, se pueden ir a la pública, etcétera, cuando en estos momentos es absolutamente imprescindible fidelizar a todos los especialistas que acaban la formación MIR con el sistema público sanitario. Esto lo estamos debatiendo en el interterritorial de forma continuada. Esto no podemos las comunidades autónomas gestionarlo porque necesitamos una ley nacional y una postura nacional como existe en otros países, de tal manera que obligue, entre comillas, a que el especialista que termine esté 2, 3 o 4 años, el tiempo X, adherido al sistema público. Pues es una reivindicación que llevamos ya meses diciendo porque es absolutamente imprescindible. No se toma. Como esto es la adquisición de fármacos a raíz de la financiación de las vacunas que efectivamente se hicieron europeas, Estados Unidos la hizo, Europa la hizo, Canadá también la hizo, se financió luego con la patente dejada, por cierto, a la industria, con lo cual puso el precio que le convino. Ahora, por ejemplo, tenemos con Pfizer un problema, y es que tenemos más vacunas adquiridas que las que necesitamos y estamos negociando. ¿Quién negocia? Europa. Tampoco somos nosotros, pero lo pagamos nosotros, el exceso. A nivel de interterritorial existe en estos momentos la percepción de que el que tengamos el problema y seamos simplemente consultados no mejora para nada, y por eso incluso hay algunas comunidades que ya ni acuden a la interterritorial. Es decir, es muy poco el poder ejecutivo que tiene y muy poco el poder ejecutivo del gobierno, y la transferencia de los problemas al gobierno caen en una bolsa vacía. Es que no sirve para nada. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que si hubiera habido un poder central fundamentalmente en recursos humanos, en gestión de adquisición de fármacos, etcétera, etcétera, las crisis permanentes que se generaron a raíz del 2008-2009 hubieran sido solucionadas de una forma centralizada y estaríamos mucho mejor. Porque encima, aquí no se ha nombrado nada, pero es que nuestra comunidad está infradotada económicamente. Es que los recursos, cuando tú hablabas, se necesita un 25% del gasto, nosotros estamos ahora con un 29,04%, se ha incrementado, insisto, un 50% con respecto al año 2015, lo seguiremos aumentando, pero es que cada comunidad hace lo que puede. Esto no puede ser. Es absolutamente... O sea,
que en estos momentos haya conflictos de intereses y problemas entre fronteras de comunidades autónomas, a mí se me cae la cara de vergüenza. Nosotros estamos en guerra con Murcia, porque Murcia paga diferente a nosotros. Estamos en guerra con Castilla-La Mancha, con casi medio con Aragón. ¿Pero asunto de qué? Cuando estamos haciendo alianzas estratégicas, por ejemplo, en atención sanitaria. Estamos haciendo convenios. Esto solo se soluciona poniendo una centralización que regule y que no sea cada uno el reino de taifas. Claro, el País Vasco tiene una financiación extraordinaria. Busca Navarra, eso es el cogollito, 2.000 y pico euros por ciudadano de inversión. Nosotros tenemos 1.600 y no tenemos peores ratios, ¿eh? No tenemos peores ratios. Es decir, es evidente, necesitamos Servicio Valenciano de Salud para gestionar mucho mejor, optimizar los recursos, financiar mucho mejor lo que acaba, el comentario que hacías acertadamente, la salud pública, pero siempre entendida como una acción de gobierno, no de la Consejería de Sanidad, porque si no estamos perdidos. Igual que en salud mental. Salud mental es extraordinariamente importante que actuemos transversalmente, como tú dices. Si las familias no educan bien a los hijos, si no hay una transversalidad entre los poderes civiles, los ayuntamientos, etcétera, los sistemas sanitarios, etcétera, estamos perdidos, no vamos a ningún lado. Y por eso es tan importante los consejos de salud y las mesas sectoriales. Las mesas sectoriales, fundamentalmente en que están los ayuntamientos, etcétera, van a ser muy importantes. Y las áreas de reunión, para que te hagas una idea, los nuevos centros de salud ya tienen áreas para reunirse, tienen zonas. Los antiguos, que son la mayoría, no tienen. Pues digamos que el ayuntamiento ceda el terreno, el local, y que se reúnan allí. Pero son trascendentes, porque no son centros de salud, no son centros de enfermedad. Y hay que potenciar la salud, evidentemente. Yo creo que son las 9, yo creo que el debate, bueno, la exposición y el debate ha sido muy rico, posiblemente nos han quedado muchos temas por tocar, es un compromiso que podemos seguir discutiendo en esta línea. Pero lo que sí que quería anunciarles es que, y va en el sentido de hablar de salud pública, tenemos la celebración del 182 aniversario de la creación del Instituto Médico Valenciano y como tienen ahí detrás, lo vamos a dedicar para hablar sobre la Agencia Estatal de Salud Pública, es el CDC que España necesita. Es el tema que se va a abordar el próximo jueves, día 30 de marzo, que coincide con el 182 años de la fundación del Instituto Médico Valenciano, y les invito a todos ustedes a que puedan asistir a este debate. Como ven, van a venir dos personas que son muy conocedoras de lo que se habla cuando se habla de la Agencia Estatal de Salud Pública. Es José Manuel Freire y es también José Ramón Repullo. Son dos personas, dos profesionales con amplio conocimiento en la materia que se va a tratar y será en este mismo salón el jueves que viene a las 7 de la tarde. Están todos invitados y muchas gracias por su asistencia hoy. Buenos días.